Vamos a comenzar una nueva clase siguiendo con las aplicaciones de derivadas. Ya completamos con la clase pasada lo que es el análisis completo del gráfico de una función. Vamos a avanzar ahora con la resolución de problemas de optimización y también con una regla, la regla del L'Hopital, que nos permite calcular límites de formas indeterminadas. Entonces, vamos a comenzar por los problemas de optimización. Los problemas de optimización se refiere a resolver problemas de máximos y mínimos aplicados. Muchas veces uno escucha de máximo beneficio, máxima distancia o mínima tolerancia. Y bueno, todo eso muchas veces puede venir de un problema de estos como los que vamos a describir ahora. Por ejemplo, tenemos que diseñar una caja abierta de base cuadrada y área superficial de 108 pulgadas cuadradas, de modo que se obtenga el volumen máximo. Entonces, acá hay detalles que tenemos que tener en cuenta. Entonces, se quiere diseñar una caja, como la que está acá representada. La base es cuadrada, así que tanto esto como esto miden lo mismo. No tiene por qué ser un cubo, ¿no? Entonces, esto es una medida diferente. Nosotros vamos a representar a esto con X, lo mismo acá, y esto es H. Entonces, tenemos que maximizar el volumen de esta caja. El volumen se expresa así. Es el área de la base, que es x por x, x cuadrado, por la altura. Así que esta es la expresión que corresponde al volumen de la caja. Pero en este problema, que queremos maximizar volumen, lo que tenemos como condición es una cierta cantidad, podríamos decir, de material para construirla. La caja es abierta, así que necesitamos el material para el fondo y para lo que serían las caras, ¿no? Las paredes. Entonces de ahí viene esta expresión, fíjense, porque tengo x cuadrado correspondería al área de la base y esta 4 por x por h sería el área de cada una de las paredes, ¿no? Esto es x y esto es h. Así que sumando 4 veces esa cantidad a x al cuadrado, esta sería la superficie que yo tengo que completar para armar mi caja y para eso dispongo de 108 pulgadas cuadradas. Bueno, ¿dónde está el problema? El problema está en que yo quiero maximizar esta función, pero resulta que depende de dos variables. Entonces lo que se hace normalmente es utilizar esta condición que nos dan para despejar una variable en función de la otra. Fíjense que yo lo que hice con esta expresión fue despejar h. Entonces pasé x cuadrado restando y después 4x dividiendo y me quedó esta expresión. Entonces, como esta condición se tiene que cumplir sí o sí, entonces voy con esta expresión de h a la fórmula que tenía para b. Fíjense, bx cuadrado por h, ahora lo escribo como x cuadrado por la expresión que obtuve para h, 108 menos x al cuadrado sobre 4x. Y hago todas las cuentas que puedo hacer con esta expresión. Fíjense que, bueno, puedo cancelar x, en realidad x no va a ser 0, para que tenga sentido esto. Y de esa manera, haciendo propiedad distributiva y cancelando la x, llego a esta expresión. O sea que b de x, el volumen de la caja, me queda expresado en términos de uno de los lados de la base. O sea, el otro lado de la base también mide x, ¿no? Porque es cuadrada. Entonces, bueno, lo que uno debería tener en cuenta acá, que, bueno, x, que es el lado, para que
problema tenga algún sentido, x es algo que está mayor o igual que 0, en realidad el caso 0 no tendría mucho sentido, y seguro que tiene que ser menor o igual que la raíz de 108, porque fíjense que h, digamos, representa la altura, así que esto tiene que ser mayor o igual que 0, en realidad mayor que 0. Pero entonces, como esta es una función polinómica, o sea, a priori el dominio serían todos los reales, pero para él, en el contexto de este problema, resulta que x, por las restricciones que tenemos, va entre 0 y raíz de 108. Entonces uno podría pensar que el dominio de la función esta b, que representa el volumen de la caja, está en el cerrado 0 raíz de 108. Bueno, muy bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar los extremos, así que voy a buscar los puntos críticos, derivo la b, acá, me queda esta expresión. Y me fijo cuando la derivada es 0. Bueno, la derivada es 0 cuando, si uno despeja de acá la x, le queda que es cuando x es 6 o menos 6. Pero claro, como x es el valor que corresponde a la medida de uno de los lados de la base, negativa no puede ser, entonces lo descarto. Entonces, finalmente, ¿cómo hago para llegar a encontrar lo que sería el valor máximo de b? Bueno, estoy analizando b, que es una función continua en un intervalo cerrado. Entonces, como ya encontré un punto crítico que correspondería a x igual a 6, evalúo b en 6 y me da 108. Y evalúo también b en los extremos del intervalo, tanto en 0 como en raíz de 108. En cualquiera de esos dos casos me da 0. Bueno, lo que vemos es que el máximo evidentemente se consigue, el máximo del volumen, cuando x es 6. Así que x mide 6, o sea, la base tiene lado 6, y para calcular el h lo que hacemos es reemplazar justamente 6 acá. Entonces, me queda que h es 3 y tratando de responder a la pregunta del problema, entonces las medidas que tiene que tener la caja para maximizar el volumen son tales que, bueno, el lado de la base tiene que ser 6 y la altura de la caja tiene que ser 3. Y con eso se consigue un valor máximo de 108 pulgadas cúbicas. Entonces, lo que es interesante es ver, fíjense, para otras configuraciones de cajas que cumplirían con la condición de la superficie, porque se dice, bueno, para construir la caja hay una cantidad de material disponible de 108 pulgadas cuadradas. Bueno, todas estas cajas que están acá, si ustedes hacen el cálculo del área, van a ver que todas dan, o sea, utilizan 108 pulgadas cuadradas. Sin embargo, el volumen está calculado para cada una de ellas y nosotros para la de máximo volumen encontramos que es 108 pulgadas cúbicas. Entonces fíjense que cualquiera de estas se consigue menos volumen y bueno, esta es la que haría el máximo y esta, por ejemplo, más bajita todavía, con esta se consigue un volumen de 88 pulgadas cúbicas. Es decir, con el problema lo que logramos resolver es, con una cierta cantidad de material que tenemos que usar, cuáles son las dimensiones de la caja a través de la cual logramos volumen máximo. Bueno, otro problema. Vamos a resolver acá, pero antes, para ordenarnos, vamos a ver cuáles serían las estrategias para resolver estos problemas de máximos y mínimos, que a veces uno le dice directamente problemas de optimización. Entonces, lo que haríamos sería identificar las variables que están en juego, dibujar, plantear las ecuaciones a partir del enunciado que tenemos, posteriormente hallar la expresión de la función que queremos maximizar o minimizar, dependiendo de una sola variable, porque todo lo que sabemos hacer es derivar, pero si tenemos una función de una sola variable.
Luego de determinar el dominio admisible de la función hallada en 3, eso teniendo en cuenta justamente el tipo de problema que estamos analizando, y posteriormente, bueno, determinar el máximo o el mínimo de la función que tenemos para analizar con las técnicas que vimos anteriormente. Entonces, otro problema de este estilo puede ser este que está acá. Dice, ¿qué puntos sobre el gráfico de y igual a 4 menos x al cuadrado, que es la función que está representada acá? Esta es 4 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles puntos de esta función son los que están más cerca del 0,2? No sabemos cuáles son. Entonces, bueno, vamos a plantear, fíjense que, bueno, uno ve que de acá, por ejemplo, hasta acá hay 2 unidades. Podría ver que de acá hasta este punto, por ejemplo, seguramente la distancia es más grande, pero o sea, lo que me están pidiendo es encontrar los puntos de la parábola que están más cerca del 0,2. O sea, ¿qué punto minimiza la distancia? ¿No? ¿Qué punto de la parábola minimiza la distancia al 0,2? Bueno, entonces para eso yo planteé acá lo que sería la distancia entre un punto xy arbitrario y el punto 0,2. Acuérdense que para esto uno usa, bueno, la fórmula de Pitágoras, la del planteo de la distancia entre dos puntos. Pero este punto que yo estoy buscando para minimizar a esta función no es un punto cualquiera del plano, sino que es un punto que satisface esta condición, o sea, xy es un punto que cumple con esto. Con lo cual, yo tratando de expresar el problema que tengo que resolver a través de una función de una variable, lo que hago es reemplazar en esta fórmula y por 4 menos x al cuadrado. O sea, no es la distancia de un punto cualquiera xy al 0,2, sino que es un punto donde la y tiene esta relación con la x, ¿no? Entonces, bueno, con esta expresión que tengo acá, la reemplazo donde dice y ahí, y me queda esto. Bueno, hacemos las cuentas entre 4 y menos 2 y me queda esto. Bueno, ya ahí, digamos, tengo la función que quiero minimizar, que es d. Hice todas las cuentas, me queda una expresión polinomial. Entonces, lo que uno puede hacer en este caso, en este problema donde tiene que minimizar una distancia, lo que es lícito hacer es trabajar con lo que sería esta función elevada al cuadrado. Si yo logro minimizar esta función, esta también va a quedar minimizada. Entonces es más fácil trabajar con una función sin la raíz cuadrada, una función polinómica, que con una función irracional. Entonces, yo voy a trabajar con esta, voy a calcular la derivada, voy a hallar los puntos críticos y a partir de los puntos críticos que encuentre voy a ver justamente qué resulta. Entonces, con esta función calculé la derivada, después saqué factor común. ¿Por qué saqué factor común? Porque me interesa encontrar los puntos críticos. Entonces es más fácil hallar cuando una ecuación es 0 si está factorizada. Esto se hace 0 si x es 0 o si x es, como está acá, más o menos raíz de 3 medios. Eso sale de despejar x de acá. ¿Qué hice? Bueno, calculé la derivada segunda porque mi intención es aplicar el criterio de la derivada segunda. Entonces, voy a utilizar el criterio de la derivada segunda, espero que siempre nos sirva, en x igual a 0 y para estos dos pares que tengo acá, dos valores que tengo acá. Entonces, en 0, la función vale, la derivada segunda vale menos 6,
Eso me estaría diciendo, por el criterio de la derivada segunda, que hay un máximo relativo. Mientras que en estos otros dos valores, más menos raíz de 3 medios, la derivada segunda me da positivo. Eso me estaría diciendo que en estos dos puntos, acá le encontré lo que sería el valor de i correspondiente. Fíjense que si uno reemplaza más menos raíz de 3 medios acá, quedaría 4 menos 3 medios, que es 5 medios, que es este punto. Entonces, en cualquiera de estos dos puntos, como la derivada segunda me dio positivo, puedo afirmar que hay un mínimo relativo, y estos son efectivamente los puntos que están más cerca del 0,2. Acá me confundí, ¿no? Porque me pregunta, los puntos de la parábola más cercanos al 0,2, ¿cuáles son estos dos que están acá? Así que acá en lugar de un 0 va un 2, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces hacemos esa corrección, ténganla en cuenta. Acá dice más cerca del 0,2, acá es 2. Bueno, ¿qué más respecto de límites indeterminados? Dijimos, en el título de la clase aparecía regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital es un resultado que uno puede utilizar cuando calcula límites indeterminados. Acá hay algunos ejemplos que nosotros ya vimos, cálculo de límites al principio del curso, cuando habían pasado 3 o 4 semanas, de los que llamábamos límites indeterminados. Fíjense acá, por ejemplo, yo tengo el límite, esta es una función racional, porque es un polinomio sobre otro polinomio. Supongamos que tengo que ver qué pasa con este límite cuando x tiende a menos 1. Bueno, si yo naturalmente voy y reemplazo en el numerador y en el denominador x por menos 1, me queda algo de lo que reconocíamos como una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Cuando lo vimos, nosotros utilizamos como herramienta, en un caso como este, la factorización, ¿no? O sea, sacábamos factor común, factorizábamos y después, bueno, si podíamos cancelar, como en este caso, decíamos que podíamos salvar la indeterminación. Fíjense, si uno cancela y cancela, después viene, reemplaza x por menos 1, no hay ningún problema y termina dándome menos 4. En este otro caso, supónganse, límite cuando x tiende a infinito de esta otra función también racional. Si reemplazo o pienso en x que se hace cada vez más grande, me queda una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Cómo resolvíamos esta situación antes? Bueno, uno lo que hacía era dividir numerador y denominador por alguna potencia apropiada de x. En este caso, como numerador y denominador tienen el mismo grado, dividimos por x al cuadrado, numerador y denominador, y bueno, de esa manera salvamos la indeterminación, porque fíjense, bueno, dividimos numerador y denominador, distribuimos esta expresión como la resta de dos fracciones, así. Bueno, si x tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y vemos que el límite termina siendo, salvamos la indeterminación, termina siendo 3 medios. Bueno, estos recursos que utilizamos, tanto en este caso como en este otro caso, o el factoreo, o dividir por una potencia apropiada de x, no siempre, digamos, lo puedo utilizar. Fíjense el caso, por ejemplo, de esta función, este límite. Eso también es una determinación del tipo 0 sobre 0, sin embargo, bueno, yo acá no puedo hacer ni a factoreo, o sea, no puedo aplicar las mismas estrategias que los ejemplos que están más arriba. Sin embargo, el límite existe. De hecho, acá está representada la función. No está definida en 0, pero en 0 hay límite y es 2. Bueno, la herramienta que vamos a ver justamente permite resolver casos como este. Bueno, la regla de L'Hopital dice así. Sean f y g dos funciones derivables en un intervalo AB que contiene a c. Dice, excepto posiblemente en c. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere a la hipótesis de derivabilidad. O sea, hay dos funciones que son derivables en este intervalo, c está ahí adentro y, digamos, lo que pensamos es que la función es derivable siempre en ese intervalo, con la posible excepción de que en c no sea derivable. Dice, se asume que g' de x no es 0
con la posible excepción de C en el caso que hubiera una derivada en C. Dice, si el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a C produce una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0, entonces, fíjense, miremos este primer miembro. Tendríamos el límite cuando x tiende a C de f de x sobre g de x. Y decimos que esto produce una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Entonces, me dicen, esto es, o este límite que produce una forma indeterminada, coincide con este límite. Dice, suponiendo que el límite de la derecha existe o es infinito. Este resultado también se aplica si el límite del cociente este produce una forma indeterminada del tipo más menos infinito sobre más menos infinito. Entonces, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos un límite que nos da una forma indeterminada, para empezar, del tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que uno evalúa? Uno evalúa este límite. Fíjense, es el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Si este límite existe o es infinito, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esta forma indeterminada tiene límite efectivamente. ¿Y cuál es ese límite? Bueno, coincide con el resultado que nos dio este límite. Y todo lo que estamos diciendo para la forma indeterminada 0, 0, también se extiende para el caso que tengamos, podemos decir, infinito sobre infinito, y ya estamos considerando todos los casos posibles, ¿no? No importa el signo, positivo o negativo, los dos con el mismo signo, o al revés, también se puede aplicar la regla de L'Hopital. Dice, este resultado también se aplica para el caso de límites laterales. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, el que teníamos planteado, por ejemplo, que habíamos visto el gráfico, que nos daba 2. Bueno, muy bien. Tenemos un cociente. Este sería la f y este sería la g. ¿Qué pasa con cada uno de los límites? La función del numerador y la función del denominador. Bueno, si yo hago el cálculo del límite del numerador, me da 0. El límite de la función del denominador me da 0. Por eso estamos diciendo que esto produce una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Bueno, ¿de qué manera puedo ingeniármelas para calcular este límite? Entonces lo que hago es aplicar la regla de L'Hopital y ver qué pasa. Entonces calculo la derivada del numerador, que sería 2 por e a la 2x. Calculo la derivada del denominador, que es 1. Entonces, si este límite existe, quiere decir entonces que el límite original que yo tenía también va a tener límite y el valor va a coincidir con ese resultado que obtenga. Entonces, si x tiende a 0, en esta expresión, fíjense, esto se acerca a 1, quiere decir que el numerador se acerca a 2, 2 dividido 1, 2. Así que de esa manera puedo concluir que el límite que me dieron, que inicialmente daba una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0, da 2. Bueno, otro ejemplo. Supónganse que tengo este caso. Límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de x sobre x. ¿Qué produce? Produce una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Si quieren ponerle signo, le ponen más infinito sobre más infinito. ¿Por qué? Calculo el límite del numerador. Cuando x tiende a infinito, me da infinito. Calculo el límite del denominador, me da infinito. Podemos aplicar la regla de L'Hopital. Veamos cómo nos va. Entonces este es el límite que me dieron. Vamos a probar con la regla de L'Hopital. Y lo que hago es ver qué pasa con el límite de la expresión, que también es un cociente, pero que es la derivada del numerador, que es 1 sobre x, dividido la derivada del denominador, que es 1. Bueno, si yo hago la cuenta acá, fíjense que esto es 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces,
ya salvé la indeterminación. Lo que puedo concluir es que el límite que me dieron, que lo tenía acá, o este que está acá, tiene el límite 0. Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado dividido e a la menos x. A ver, el numerador tiende a infinito seguro. Y e a la menos x, tengan en cuenta el gráfico de e a la menos x, cuando x tiende a menos infinito, esto termina tendiendo a infinito. Entonces, por eso, esto produce una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Entonces, vamos a intentar resolver este límite que presenta una forma indeterminada de las que nos dice la regla de L'Hopital que podemos considerar para resolver. Nos tomamos la expresión esta y vemos qué pasa con el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. Bueno, acá lo tengo escrito. Derivada del numerador y derivada del denominador. Me fijo qué pasa cuando x tiende a menos infinito. Bueno, el numerador tiende a menos infinito y el denominador también. O sea que con una primera aplicación del L'Hopital yo obtengo una nueva forma indeterminada. Pero bueno, digamos, puedo volver a aplicar sobre esta última expresión otra vez la regla de L'Hopital. Entonces, acá tengo esta expresión que me lleva a una forma indeterminada del tipo de las que aparece en la regla de L'Hopital. Vuelvo a aplicar L'Hopital con esta expresión. Entonces, volví a copiar lo mismo, derivo el numerador, me da 2, derivo el denominador, me da e a la menos x. Bueno, cuando x tiende a menos infinito, el denominador se hace cada vez más grande o tiende a infinito y el cociente finalmente tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, que al final el límite original que yo tenía, después de aplicar 2 veces L'Hopital, llego a que es finalmente 0. Así que lo que tiene de diferente, o sea, el primer caso que consideramos para aplicar la regla es un 0 sobre 0, el segundo ejemplo es infinito sobre infinito, lo que tiene de particular este tercer ejemplo es que llegamos al resultado después de aplicar 2 veces la regla de L'Hopital. Entonces, ¿qué dice la observación? Que hay otras formas indeterminadas, que todavía no las consideramos, 0 por infinito, infinito menos infinito, y 3 formas exponenciales. Bueno, nosotros lo que vamos a considerar en este curso, para los cálculos de límites y para abreviar un poco el tratamiento de este tema, vamos a considerar estas dos y no las formas exponenciales. Bueno, y de esas formas que quedaban 0 por infinito, infinito menos infinito, damos un ejemplo. Entonces, consideremos este caso. Este caso, fíjense, es un producto donde si x tiende a infinito, esto tiende a infinito y esto tiende a 0. Recuerden la forma que tiene la función e a la menos x. Acá está aclarado. El límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x es 0. Y el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x es infinito. Bueno, ahora yo esta misma expresión la escribo así. Fíjense que, bueno, acá tengo un exponente negativo. Entonces la escribo como la raíz de x dividido e a la x. O sea, escribí en el denominador esta misma expresión porque esto es lo mismo que si tuviéramos e a la x elevado a la menos 1. Lo podemos escribir en el denominador. Y esto así reconocemos que es una forma del tipo indeterminada, del tipo infinito sobre infinito. Esto tiene infinito y esto también. Entonces lo que hacemos es la misma expresión que teníamos originalmente, pero escrita de una forma tal cual nos dice la regla de L'Hopital. Entonces vemos qué pasa con esta expresión cuando le aplicamos la regla de L'Hopital, es decir, vemos qué pasa con el límite derivando el denominador, que nos da e a la x, y derivando el numerador. El numerador, cuando lo derivamos, es esto. Fíjense que es lo mismo que escribir un medio por x a la menos un medio.
Bueno, si esto lo acomodamos un poco, esta expresión, la acomodamos un poco y efectuamos el cociente, ¿no? Lo terminamos escribiendo de esta manera. Bueno, cuando x tiende a infinito, bueno, el denominador crece sin ningún límite, tiende a infinito, por lo tanto 1 dividido algo que crece y se hace cada vez más grande, eso es 0, quiere decir que el límite original, este que teníamos acá, también es 0, también tiene límite 0. Así que lo que hacemos con una forma indeterminada de este tipo es llevarla a la forma o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para intentar aplicar la regla de L'Hopital. Este es un caso que corresponde a esta forma indeterminada, infinito menos infinito. Los dos con el mismo signo. Fíjense que si yo me aproximo al 1 por derecha, el logaritmo natural de x se acerca a 0 con valores positivos. Así que 1 dividido el logaritmo natural de x tiende a más infinito, ¿no? Se hace cada vez más grande positivo. Y por el otro lado, acá lo mismo. Infinito menos infinito no da 0. Es una forma indeterminada. Entonces, lo que hacemos en un caso como este, también operamos entre esas dos expresiones y vemos de llevarla a alguna forma que aparezca directamente en la regla de L'Hopital. Entonces, volví a escribir acá la misma expresión, saqué como un denominador, que sería el logaritmo natural de x por x menos 1, hice todas las cuentas, después de sacar como un denominador, fíjense cómo me queda acá el numerador, después de hacer eso. Una vez que sacamos como un denominador y escribimos toda esta cuenta como una fracción, cuando x tiende a 1 por derecha, fíjense que el numerador va a tender a 0, o sea, este término tiende a 0 y esto tiende a 1, pero le estoy restando 1, o sea, el numerador va a tender a 0. Y el denominador también, fíjense que en cualquiera de los dos casos esto tiende a 0 y esto también tiende a 0. Entonces, esto lo reconozco como una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0, voy a aplicar la regla de L'Hopital en esta expresión, acá. Entonces, derivo numerador y derivo denominador. La derivada de x es 1, la derivada de 1, que es una constante, es 0, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y para el denominador tengo que tener cuidado porque tengo la derivada de un producto, el logaritmo natural de x por x menos 1. Entonces, derivé como producto, fíjense, la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x por x menos 1, más logaritmo natural de x por la derivada de x menos 1, que es 1. Bien. Veamos qué pasa con esta expresión cuando x tiende a 1 por derecha. Bueno, el numerador tiende a 0. El denominador también. O sea que otra vez tengo una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0. Pero bueno, yo ya sé que el L'Hopital lo puedo aplicar más de una vez. Entonces, con esta expresión que obtuve acá, vuelvo a aplicar L'Hopital. ¿Y qué obtengo? Bueno, fíjense. Tengo esto, la derivada de una constante es 0, la derivada de menos 1 sobre x es 1 sobre x cuadrado. Y después lo que tenemos que hacer es derivar todo esto. Que fíjense, si uno hace distributiva, queda 1 sobre x por x, que es 1, al derivarlo da 0. Después tenemos menos 1 sobre x, al derivarlo da 1 sobre x cuadrado, que es esto que tengo acá, más la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Bueno, cuando voy y reemplazo 1, o pienso en valores de x cercanos a 1 por derecha, el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 2. Quiere decir entonces que el límite original que teníamos, que respondía a la forma indeterminada de infinito menos infinito, después de aplicar 2 veces L'Hopital, llego a que finalmente el límite es 1/2. Bueno, así que la clase termina acá, una clase breve, pero bueno, todavía nos quedan un par de temas para seguir viendo de aplicaciones de la derivada y bueno, no quería que se hiciera tan larga la clase, así que por hoy terminamos y para la próxima me quedan diferenciales, aproximaciones lineales y polinomios de Taylor.
y ya con eso estaríamos terminando toda la unidad de aplicaciones de derivada. Así que por hoy terminamos.